Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Para realizar el patronaje de este maxi vestido vamos a utilizar los moldes básicos de tejido plano y vamos a trazarlos únicamente hasta la cintura. En el punto del hombro vamos a correr 2 centímetros y en el punto del busto 3. Para trazar el costado delantero, entonces vamos a ubicar el punto del busto donde marcamos 3 y el punto del hombro donde marcamos 2. Marcamos por todo el contorno nuestro molde hasta la cintura. Vamos a ubicar las medidas, entonces a partir del punto del busto hacia abajo medimos 9 centímetros para el radio de busto. Del punto del busto hacia arriba vamos a medir 11 centímetros y medio y luego vamos a medir 1 centímetro y medio. Es decir, del punto del busto hacia arriba nuestro vestido va a quedar en 13 centímetros. Se van a medir hasta donde quieren que les llegue su vestido y es la medida que van a ubicar del punto del busto hacia arriba. Ese 1.5 que marco de más es porque ahí vamos a formar un canal para que pasen las tiras que van a ser las cargaderas de nuestro vestido. Haciendo escuadra con ese 1.5 desde el centro delantero vamos a trazar una línea y sobre esa línea vamos a correr 2 centímetros. Después de los 2 vamos a bajar 1 centímetro. Ese centímetro que estamos quitando ahí es como la eliminación del escote, ¿sí? Para que nuestro escote tenga buena forma. Entonces volvemos a escuadrar con el centro delantero y vamos a indicar en la sisa hasta dónde va a llegar nuestra parte del escote, digámoslo así. Por la sisa bajamos 1 centímetro y luego bajamos 10 centímetros más 1 centímetro y medio para el canal, es decir, bajamos 11.5, ¿listo? De los 11.5 hacia arriba vamos a medir 1 centímetro y medio para hacer un piquete que indica que hasta ahí, que de ahí para arriba pues empieza nuestro canal. Cuando estemos confeccionando lo van a entender mejor. Escuadramos con el centro delantero a la misma medida de los 9 que le dimos al radio de busto y hasta ahí va a llegar nuestro topsito del vestido. De ese punto que acabamos de escuadrar hacia el punto donde bajamos 1 centímetro vamos a trazar la curva de nuestro escote o la línea de nuestro escote. Fíjense que es un poquito semicurva. Para cerrar la parte de arriba entonces nos ubicamos con la regla curva también y la medida tiene que venir de la sisa, pasar por el punto central del molde y llegar hacia el escote. Suavizamos el 1 que le bajamos a la sisa y cerramos en la parte de abajo en línea recta del centro delantero y luego del costado hacia acá en una pequeña semicurva. Es algo muy leve esa línea curva. Vamos a aplicar los aumentos de costura. Entonces, como toda la parte de la blusa del vestido va a salir forrada, ¿sí? Entonces en el centro o en el escote vamos a darle aumento de 2 centímetros. Esos 2 centímetros van a ser nuestra costura y vamos a entretelar esa partecita para darle un poquito más de fuerza al escote. ¿Listo? Solamente aumentamos 2 en el centro y luego por todo el contorno vamos a aumentar de a 1 centímetro para margen de costura. Acá tengo mi molde ya con los márgenes de costura aplicados. Ustedes ven que de pronto en el largo se ve más, pero pues ahí yo apliqué primero el largo del costado y luego le di en la costura, le di el aumento del canal. Listo, pero es lo mismo. Recuerden que esto se corta al hilo de la tela y para ubicar el hilo de la tela entonces trazamos la línea guiándonos por la parte del centro delantero para que ahí tenemos nuestra línea recta. Esto lo vamos a cortar 4 veces porque necesitamos 2 para cada lado, ¿sí? Y una puede ser en la tela del vestido y otra puede ser en forro, ¿sí? O pueden utilizar la misma tela tanto para la tela como para el forro. Recuerden que se le debe marcar un piquetico de 2 centímetros y medio hacia arriba cuando ya hemos dado el aumento de costura, ¿sí? En el centro damos ese piquete y en el costado igual. Recuerden entretelar esa pieza por el revés de 2 centímetros. Para hacer la espalda de nuestro vestido, entonces vamos a medir de qué medida nos quedó debajo del busto, ¿sí? Y la espalda vamos a sacar un rectángulo que tenga 2 veces esa medida que tiene debajo del busto. Del largo, lo que va a quedar en el costado, vamos a tener en cuenta la misma medida que nos quedó en el costado del delantero
y le vamos a dar aumento de costura arriba y abajo. En esta pieza también vamos a marcar en los costados a 2,5 centímetros de abajo hacia arriba un piquete al lado y lado para indicar que ahí va a hacerse el canal. Les voy a explicar cómo vamos a hacer la falda. Entonces vamos a trabajar con este autómata y vamos a medirle desde debajo del busto o desde el corte imperio hasta el largo total cuánto tiene para determinar el largo de nuestra falda. Yo estoy trabajando con este escalímetro que es 1 metro pero a escala y simplemente voy a medir cuánto tiene para poder determinar cuántos tiempos le voy a dar a mi falda y de qué medida voy a dar cada tiempo. En este caso él tiene 90 centímetros, entonces yo puedo decir que si lo divido en 3 tiempos sería cada uno de 30 centímetros, pero como yo quiero que estos sean progresivos, que el primero sea más pequeño y los dos siguientes más grandes uno que el otro, entonces voy a dejar el primero de 30, el segundo de 40 y el tercero de 50. Dicho esto, entonces vamos a calcular los tiempos en el papel para sacar el molde de cómo sería cada uno. Para sacar el primer tiempo del delantero vamos a medir la blusa. Dijimos que el largo iba a ser de 30, entonces voy a trazar una línea recta acá que mida 30 centímetros y de ancho va a tener 28,5, que es lo que tiene el ancho de mi blusa debajo del busto. Para la parte inferior entonces voy a medir 28,5 más 5 centímetros que le voy a adicionar para lograr que la forma me quede como una línea A. Trazo mis líneas, entonces con eso cierro el costado y la parte superior e inferior de la falda. Luego le voy a adicionar los márgenes de costura. En el centro le voy a dar 2 centímetros porque esos 2 centímetros van a ser como un pequeño refuerzo para la abertura que va a tener la falda. Es decir, allí va a continuar una pequeña extensión de la abertura de la blusa, ¿sí? Entonces le voy a dar 2 centímetros y por el resto de los lados le voy a dar 1 centímetro. Esta piecita, así como está, la voy a cortar 2 veces, una para lado y lado del delantero. Para sacar la espalda, entonces vamos a tomar el mismo ancho, que serían 28,5, vamos a hacer un puntico para marcar como la mitad. Al lado y lado de ese punto vamos a medir 28,5. Esta va a salir abierta porque la espalda no sale partida en el centro. En el largo le damos 30, igual que lo que le dimos al delantero, y le adicionamos 5 centímetros a cada lado. Cerramos la forma y nos queda como una línea A. Si ustedes ven que la línea del largo acá está muy larga, es que me equivoqué y le di 40, pero realmente le vamos a dar 30. Le adicionan márgenes de costura de 1 centímetro por cada lado y la van a cortar una sola vez. Para calcular el segundo tiempo vamos a tomar la medida que nos quedó acá abajo más el delantero. En sí es así. Tenemos 28,5, ¿cierto? Por 4, eso es igual a 114. Más 5 que le aumentamos. 5 que le aumentamos a un lado del delantero, 5 que tiene el otro lado del delantero son 10 y 5 que tiene la espalda y 5 que tiene la espalda son 20 centímetros más 20. Eso nos da 134. ¿Listo? Entonces, para el segundo tiempo vamos a tomar estos 134 y le vamos a aumentar un 30%, ¿sí? Ustedes le pueden aumentar más, le pueden aumentar un 40%. Realmente yo sentí que con 30 quedaba muy pequeño el fruncido, pero entonces entre más le aumente, más ancho me va a quedar el vestido, porque recuerden que este vestido se ajusta debajo del busto, o sea, es un corte imperio. Entonces el vestido es como una línea A, baja desde el busto hacia los tobillos en línea A, ¿sí? Así. Entonces por eso no le di tanto. ¿Listo? Entonces 134 por 30% me da 40,2 y sumado a eso me da 174. ¿Listo? Entonces yo voy a cortar esos 174, lo voy a dividir en 2. Eso me da 87, entonces voy a cortar 2 piezas de 87 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo.
De estas, una será para el delantero, otra para la espalda y se debe cortar al hilo de la tela. Bueno, ahora para el tercer tiempo entonces tenemos 174 que mide el anterior más el 30% que nos da 226. Esto lo dividimos en dos y vamos a cortar dos piezas de 113 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo, una para delantero y otra para espalda. Y recuerden que deben cortar al hilo de la tela. Bueno, vamos a empezar el ensamble y lo primero que vamos a hacer esta es la pieza, estas dos son las piezas de la falda en el delantero, ¿sí? Entonces vamos a entretelar por la parte del centro, fíjense que el costado es en diagonal, ¿sí? Entonces, por la parte del centro vamos a entretelar 2 centímetros, que fue lo que le dimos de costura, ¿listo? Eso lo entretelamos en las dos piecitas. Y en la parte de la blusa vamos a entretelar también los 2 centímetros que le dimos de aumento en el centro, ¿listo? A las 4 piezas. Recuerden que para la blusa necesitamos 4 piezas porque esto sale forrado 2 para cada lado. A las 2 piezas de la falda en el delantero le vamos a dar acabado en la overlock por todo el centro, ya que estas costuras van a quedar abiertas. Vamos a armar las tiras que van a ir en el vestido, tanto debajo del busto como en los hombros, ¿sí? Entonces corté tiras de 2,5 centímetros de anchas por espacios largos de tela, ¿sí? Al largo de la tela. Simplemente la doblé con los extremos hacia adentro y luego la vuelvo a doblar. Este proceso ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones. Y la idea acá es que nos queden guardadas las puntas y coser por todo el orillito de la tira con mucho cuidado para cerrar toda la tira. Y les debe quedar entonces algo así como esto. Necesitamos en total 3 tiras bastante largas. Bueno, ahora para la espalda, entonces recuerden que tenemos 2 piezas porque sale forrada también. Tomamos una pieza, la doblamos a la mitad y hacemos un piquete allí. Volvemos a doblar a la mitad y hacemos otro piquete. Con ese segundo piquete que estamos haciendo vamos a indicar dónde colocaremos las tiras. Hacemos lo mismo en las 2 piezas de la espalda. Para las piezas del delantero en la blusa, entonces vamos a medir 1 centímetro. Fíjense que tengo la entretela, ¿no? Entonces, después de los 2 centímetros que tengo de entretela, ¿sí? Que fue la costura que le di, vamos a medir de abajo hacia arriba 1 centímetro para el margen de costura, luego 1,5 centímetros para el canal y de arriba hacia abajo lo mismo, 1 centímetro de costura y luego 1,5 centímetros para el canal. Hacemos esas marquitas ahí porque en ese espacio de 1,5 centímetros nos debe quedar sin costura. En la sisa hacemos lo mismo, 1 centímetro y 1,5 centímetros. Tomamos las 2 piezas que tenemos de falda para el delantero en el primer tiempo de nuestra falda y de arriba hacia abajo, es decir, de donde se va a unir con la blusa hacia abajo, marcamos 1 centímetro y luego le damos el espacio de la abertura que queremos que tenga esa pieza, ¿sí? Yo acá lo marqué de 3, pero realmente me quedó como de 6 o de 7 centímetros. Entonces en esa parte la falda va a quedar abierta. Vamos a unir la parte de la blusa, ¿sí? Entonces vamos a tomar 2 piezas de delantero, una pieza de espalda, vamos a colocar con el derecho hacia arriba y teniendo en cuenta que los piquetes que le marcamos a la espalda nos deben quedar hacia arriba, esos indican pues que vamos a colocar las tiras. Entonces colocamos una pieza del delantero sobre la espalda, que los derechos nos queden enfrentados, y colocamos la otra pieza del delantero. Vamos a cerrar los costados de nuestra blusita o nuestro top. Recuerden que la blusa de este vestido va a salir forrada, entonces ustedes pueden cortar estas piezas en tela y también pueden cortar en forro, ¿sí? Entonces cortarían una espalda en forro, 2 delanteros en forro y lo mismo en tela, ¿listo? Entonces ensamblamos tela por aparte y forro por aparte. Cosemos los 2 costados a 1 centímetro de costura. Recuerden hacer retroceso al iniciar y retroceso al finalizar. Vamos a colocar las tiras en la parte de la espalda. Entonces recuerden que hicimos unos piquetes que indicaban el centro de la espalda y otros hacia los lados que indicaban dónde íbamos a colocar las tiras. Bueno, yo
las tiras las tengo ahí, son bastante largas. Corté unas piecitas de 6 centímetros de las mismas tiras que ya había hecho y estas piecitas me van a formar como un pequeño pasador. Por allí va a pasar la tira de cada lado, vamos a poner un pasador y van a pasar las tiras para anudarse en el centro de la espalda. La medida de esa tirita pequeña es 6 centímetros y fíjense que la vamos a doblar a la mitad para ubicarla justo al lado del piquete, pero del piquete hacia la izquierda, ¿sí? Las puntas de esa tira quedan alineadas con el borde de la tela y la ubico hacia abajo, hacia la tela. Ubicamos ahí con un alfiler y ahora vamos a ubicar la tira va a quedar justo en el piquete y también nos queda la punta de la tira alineada con el orillo de la tela. De la misma manera ubicamos en el otro piquete el pasador y la tira. Recuerden que el pasador queda hacia adentro del centro de la espalda y hacia afuera quedan las tiras. Pasamos una costura para fijar los pasadorcitos y las tiras en la espalda. Bueno, como tenemos dos piezas que hacen parte de la blusa, una que está en tela y otra que está en forro o en su defecto las dos en la misma tela, vamos a colocarlas una sobre la otra que nos quede derecho con derecho, ¿sí? Y empezamos a ubicar desde el delantero y por la espalda, todo ubicamos perfecto que nos coincidan una pieza con la otra, colocamos alfileres y vamos a coser. Para empezar esta costura lo vamos a hacer a partir del piquete o de la marquita que hicimos de 1.5. Ahí abajo nos queda el centímetro de costura. Cosemos ahí desde el 1.5 hacia arriba, llegamos hacia el otro punto de 1.5 y luego pasamos al 1 de la costura para ahí sí coser hacia la sisa. Llegamos al final de la sisa, paramos, saltamos al 1.5 y continuamos todo hacia llegar al otro delantero y hacer lo mismo. Entonces listo, empezamos, bajamos la aguja, hacemos retroceso y cosemos. Recuerden que esta costura la estamos haciendo dejando 2 centímetros de costura sobrando de la aguja hacia la derecha. ¿Listo? Si veo que de pronto la línea se me borró, preferiblemente rectifico nuevamente que me debe quedar 1 centímetro de costura y luego 1.5. Levanto el prensatelas y ubico nuevamente la aguja en el centímetro de costura. Dejo la aguja abajo y volteo la tela para coser ahora la parte recta que va sobre el busto donde termina el escote y empiezan a colocarse las tiras. Allí hago retroceso para iniciar y coso hasta donde empieza la sisa. Allí vuelvo y hago retroceso, volteo la tela y paso al piquete del 1,5 centímetros, nuevamente la aguja, vuelvo y bajo la aguja, empiezo a coser, hago retroceso ahí para iniciar y voy cosiendo hasta llegar a la otra parte de la sisa y repetir todo el proceso. Cortamos todos los hilos que queden por ahí sobrando. Recuerden que saltamos la puntada, entonces hay hilitos en todo lado. En la parte superior vamos a cortar un poquito del exceso de costura. Recuerden que acá tenemos 2 centímetros, entonces para que no quede abultado cortamos un pedacito. Vamos a voltear hacia el derecho y la idea acá es que la costura de esos 2 centímetros nos quede abierta, ¿sí? Llevamos un pedacito de tela para un lado y otro para el otro, para que cuando abramos no nos queden, digamos que hacia el mismo lado, ¿sí?
y podamos formar muy bien el orificio del canal que queda en la parte de arriba. Volteamos muy bien, nos ayudamos con la tijera para acomodar las puntas para que queden bien formaditas y vamos a revisar que sí hayamos dejado el espacio donde debía quedar sin costura, que es por allí donde vamos a coser para hacer el canal. Listo, ya revisamos y ahí entra perfecto la tijera, entonces sí podemos formar el canal. Continúo volteando y reviso que en la parte de la esquina de la sisa también entre la tijera, que me haya quedado exactamente la misma distancia sin costura para poder formar el canal de la sisa hacia el delantero. Y listo, acomodo muy bien todo de manera que las costuras queden bien organizaditas. Debo planchar esta pieza y acá les muestro un poquito más o menos cómo van a planchar. Recuerden que hay partes donde hay que abrir la costura y sencillamente pues debemos hacerlo. Listo, que les quede muy bien planchado para sentar esas costuras y para que la prenda vaya tomando forma. Vamos a formar entonces ahora sí nuestro canal. Del orillo del escote hacia abajo tenemos 1,5 centímetros donde hay un orificio, ¿verdad? Que pasa de lado a lado. Vamos a coser allí de un extremo al otro en una línea recta para formar el canal. Medimos de la aguja hacia afuera 1,5 centímetros y ahí nos debe quedar nuestro canal. Hacemos esta costura, recuerden hacer retroceso al iniciar, retroceso al finalizar. Y si necesitan ayuda para que les quede derechito, hagan como yo, que utilizo una guía de imán y simplemente coso y me queda perfecto. Repetimos el proceso en el otro lado y se hace tal cual una línea recta desde el escote hacia la sisa. Vamos ahora a organizar las tiras para poder pasarlas. Yo corté unas tiras bastante largas, ustedes las cortan del tamaño que deseen, siempre y cuando tengan en cuenta que la tira sale de la espalda, pasa al delantero y regresa nuevamente a la espalda. En la punta de la tirita yo coloqué un ganchito nodriza y lo voy a pasar desde la sisa hacia el escote. Tengan en cuenta que al salir se va a dificultar un poco porque la tela está doble, pero pues es de paciencia. Una vez ya lo terminan de sacar, entonces vamos a direccionar nuevamente esa tira hacia la espalda. Entonces vamos a organizar de manera que nos quede, digamos que la medida hacia el hombro, ¿sí? De la espalda hacia el hombro y luego vamos a llevar otra vez la punta hacia la espalda. O sea, estamos construyendo las cargaderas de nuestro vestido. De paso, con estas cargaderas o tiras vamos a fruncir la copa del vestido. Tomamos entonces nuevamente la punta de la tira y la pasamos por la argollita que hicimos en la espalda. Fíjense que la paso de derecha a izquierda para que la punta de la tira me quede en todo el centro de la espalda y se encuentre con la del otro lado y yo pueda anudar. Acá pues ya el tamaño de la tira, obviamente pues se lo gradúan una vez lo tengan puesto, ¿sí? Pero la idea es que quede frunciendo la copa y que les quede pues a su medida de espalda hacia el hombro, ¿listo? Bueno, como se pueden dar cuenta, la espalda está bastante grande, más grande de lo normal, que sería nuestra espalda, y lo que vamos a hacer es encauchar en la parte de arriba, ¿sí? Para ello, entonces nos vamos a medir en nuestra espalda, vamos a medir dónde nos va a quedar el escote como tal, y vamos a cortar un elástico de la medida pues que se nos adapte, ¿sí? En mi caso yo voy a cortar el elástico así de pequeñito porque pues es la medida que se adapta a mi espalda y no quiero que me vaya a quedar flojo el vestido y se me esté bajando. Listo, entonces ahora sí vamos a ubicar dónde lo vamos a colocar. Abrimos las dos telas porque tenemos toda la pieza de arriba de la blusa del vestido está quedando forrada. Entonces abrimos y separamos una para un lado y la otra para el otro. Vamos a colocar este elástico en toda la unión de costura que tenemos allí. Entonces empezamos desde donde empieza la espalda en un extremo y ahí colocamos el elástico. El elástico debe medir más o menos 1 centímetro. Y fíjense que lo voy a colocar en la unión de costura, en el centímetro de costura que yo le di. Lo fijo con un alfiler en un extremo y en el otro también para que me sea más fácil repartir el fruncido. Si es necesario, ubico la mitad del elástico, la mitad de la espalda y acomodo allí con alfileres.
Vamos a coser el elástico entonces. Retiramos el alfiler porque pues ya no lo necesitamos, la guía de imán tampoco, y ubicamos que la aguja quede dentro de la tela. Listo, bajamos el prensatelas y bajamos la aguja. Cuando yo voy a coser elástico siempre me gusta ampliar la puntada, en este caso la amplié a 3,5. Listo. Acá lo que voy a hacer entonces es alar el elástico de manera que se reparta en el espacio de tela donde lo voy a coser y simplemente voy a coser con una costura recta sobre el elástico. Recuerden también que cuando estamos cosiendo elástico es bueno empezar a coser y alar la tela por la parte de atrás. Es decir, vamos llevando por detrás de la prensatelas la tela que va corriendo, la vamos llevando con nuestra mano para hacer como un poco de presión y alar tanto la parte que estamos cosiendo como la parte que ya cosimos. Esto se hace para generar tensión y que el elástico no se nos corra. Terminamos de coser y recuerden hacer retroceso al finalizar para que el elástico no se vaya a soltar. Volvemos a acomodar nuestra espalda de manera que quede con el derecho hacia arriba y vamos a hacer una costura justo debajo de donde cosimos el elástico, ¿sí? Para que allí nos queden las dos telitas, ya no se muevan, o sea, que queden fijas. Y la idea pues sería hacerlo entonces más o menos a 1,5 cm como para conservar el mismo ancho que le dimos al canal. Entonces recuerden que acá también tenemos que alar la tela en la parte de atrás y vamos cosiendo con calma. Revisamos muy bien que no se nos vaya a ir la tira para atrás ni el ojalete que hicimos y cosemos de un extremo al otro a 1,5 cm. Haciendo esto nos quedan entonces ya fijas las dos telas en la parte superior y nos queda bien repartido el fruncido. Fíjense cómo queda de bonito. Vamos ahora a empezar a trabajar con la falda. Entonces tomamos las dos piecitas que corresponden al primer tiempo de la falda en el delantero y las ubicamos derecho con derecho. Vamos a coser, tengan en cuenta que la falda tiene una abertura. Yo cuando les expliqué al inicio les dije que la abertura iba a ser de 3 centímetros, pero realmente es algo insignificante, entonces esa abertura terminó siendo más o menos como de 7 o 9 centímetros, ¿sí? Entonces ustedes van a dejar 1 centímetro que es para cosérselo a la blusa y van a conservar la abertura del tamaño que ustedes la deseen y a partir de donde indiquen que va a terminar su abertura van a coser de ahí hacia abajo. Esta costura la hacen a 2 centímetros porque recuerden que entretelamos 2 centímetros y el margen de costura que le dimos fue de 2. Entonces vamos a hacer igual que en la blusa, esos 2 centímetros los vamos a abrir. Yo voy a empezar a coser de abajo hacia arriba, ¿sí? Para lograr llegar hasta donde quiero que empiece la abertura. Entonces simplemente hago retroceso al iniciar y conservo los 2 centímetros de costura y llego hasta donde quiero que me quede mi abertura del delantero. Ahora entonces lo que voy a hacer acá es abrir la costura y planchar muy bien para formar el escote, la continuación del escote de la blusa en la falda. Bueno, ahora ya tengo la primer parte del delantero. Voy a colocarle la siguiente gola o el siguiente tiempo porque necesito que esté unida para poder colocarle el bolsillo, porque resulta que mi bolsillo sale de ahí hacia abajo. Este es el segundo tiempo del delantero y ella es más ancha que el primero porque recuerden que se le dio un aumento para poderla fruncir del tamaño que termina el primer tiempo y luego sí unírsela a ese, ¿sí? Entonces para fruncirla simplemente voy a pasar una costura recta por todo el orillo de la tela teniendo en cuenta que la puntada la voy a dejar en 5 y voy a hacer el fruncido manualmente. Para realizar el fruncido manual entonces simplemente separo las dos hebritas de hilo que tengo, tomo una sola y empiezo a alar hasta formar el fruncido del tamaño que necesito. Recojo tanto como necesite de manera que esta gola me quede del tamaño que finaliza la primer parte de la falda. Bueno, acá ya ubiqué entonces la parte de la gola que estaba frunciendo sobre la otra parte de la falda y tengan en cuenta que siempre que van a coser un fruncido este debe quedar por encima porque si necesito de pronto aflojar un poco el fruncido o por el contrario fruncir un poco más para que me quede
del tamaño que está la pieza de abajo, entonces lo puedo ver y lo puedo hacer manualmente. Voy a coser esto a 1 centímetro de costura para fijar una gola a la otra y luego le voy a dar acabado en la overlock. Una vez terminen de hacer esta costura, entonces le van a dar acabado y van a dejar la gola fruncida por encima para que el remallado se direccione hacia arriba. La parte donde voy a colocar los bolsillos no se las voy a mostrar porque pues ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones. Si ustedes no desean colocarle bolsillos, pues no se los colocan. Yo le coloco bolsillos porque me encantan los vestidos con bolsillo. Así va quedando el delantero. Ahora sí voy a colocar el bolsillo tipo ojal. Ahora voy a hacer la parte de la espalda, unir el primer tiempo con el segundo tiempo. Este es el primero porque en la espalda yo no lo saqué partido. Recuerden que en el delantero se partió por la mitad para hacer la extensión del escote de la blusa. Entonces, bueno, acá tengo el segundo tiempo y lo único que hice fue pasarle la costura recta para poder fruncir. Ubico la mitad y esa mitad la voy a colocar con un alfiler que coincida con la mitad de la primera parte de la falda. Luego ubico los extremos y ahí cuando ya tengo fijadito en mitad y extremos voy a empezar a fruncir la segunda parte de la falda para que me sea más fácil y de una me quede del tamaño que la necesito. Ese fruncido pues también lo voy a hacer manual, simplemente que ya teniendo ahí como repartidito por mitades pues me es más fácil lograr fruncir. Una vez termino de fruncir, entonces voy a coser a 1 centímetro de costura para darle luego acabado en la overlock. Y fíjense que les quede derecho con derecho. Acá me acabo de dar cuenta que iba a coser derecho con revés, entonces bueno, afortunadamente me di cuenta a tiempo. Bueno, ya acá entonces yo coloqué mis bolsillos y no les grabé esa parte como les había dicho porque ya está en el canal, hay un tutorial que se llama bolsillo ojal. Simplemente tengan en cuenta de pronto la distribución que le di. De la unión de costura de las dos piezas hacia arriba corrí 9 centímetros para ubicar el primer piquete y simplemente ubiqué el bolsillo y listo. Entonces vayan a ver ese tutorial para que lo hagan. Teniendo esto así, entonces voy a colocarle la parte de la espalda para unirla por costados. Acomodan muy bien que en la parte superior coincidan las dos telas, lo mismo en la parte inferior, que cuando van a llegar a la boca del bolsillo no vayan a cerrar la boca del bolsillo, simplemente pues tienen en cuenta y tocan por debajo para que cuando van cosiendo no se cierre esta abertura que tenemos del bolsillo. Recuerden también direccionar las uniones de costura que deben quedar hacia arriba. Luego de que ya fijamos todo acá con alfileres, entonces pasamos una costura recta a 1 centímetro y le damos acabado en la overlock dejando el delantero por encima. Hacemos lo mismo en el otro lado y ya nos queda cerrada nuestra falda por costados. Ya tengo entonces mi falda lista para unírsela a la blusa. Tengan en cuenta que en la blusa tenemos tela y tenemos forro. La falda está en una sola pieza y la falda tiene la misma medida que la blusa. Es decir, acá no vamos a tener que fruncir nada. Lo que debo tener en cuenta es que voy a unir la tela de la blusa con la tela de la falda, es decir, que el forro me va a quedar suelto. Entonces esta es mi tela y este es mi forro. Yo voy a voltear de manera que me quede derecho de blusa con derecho de falda, ¿sí? Tela con tela y el forro queda suelto. Me ubico en el centro delantero y como tengo 2 centímetros de costura, los abro y voy a empezar a unir así. Entonces me ayudo con alfileres y empiezo a unir las dos telas teniendo en cuenta que el forro me está quedando suelto. Ubico en los costados que coincide el costado de la blusa con el costado de la falda. El costado de la falda tiene remallado y está direccionado hacia la espalda. En la blusa está abierta la costura y simplemente ahí voy paso a paso acomodando tela con tela y colocando tantos alfileres como necesite. Lo bueno acá es que la falda y la blusa tienen la misma cantidad de tela, es decir, coinciden perfectamente porque se cortaron del mismo tamaño. Yo tuve en cuenta el ancho de la blusa para sacar la falda en el primer tiempo. Entonces continúo colocando acá alfileres para luego sí pasar a coser y la costura pues se hace igual a 1 centímetro. Empezamos la costura, recuerden que hacemos retroceso al iniciar, retroceso al finalizar
y que esta costura se hace a 1 centímetro para fijar la blusa a la falda. Bueno, ya tengo acá mi vestido volteadito y tengo unida la blusa a la falda, pero me falta unir la tela del forro. Entonces, para unir la tela del forro, la mejor opción, que pues para mí, es hacerlo a mano, pero ustedes la pueden hacer a máquina. ¿Yo qué voy a hacer? Igual sea a mano o sea a máquina, van a hacer lo mismo. Vamos a tomar la parte del forro y le vamos a doblar el centímetro de costura hacia adentro, ¿sí? Cuando yo les digo que lo voy a hacer a mano es porque yo no quiero que se me vea la costura que tengo que pasar ahí por la unión, ¿sí? O sea, en el derecho de la tela se me va a ver una costura justo sobre la unión entre la falda y la blusa y luego se vería la siguiente costura que sería para formar el canal. Por esto yo no la quiero hacer, ¿sí? Lo voy a hacer a mano, pero ustedes lo pueden hacer a máquina y simplemente pasan la costurita ahí por todo el bordecito de unión de costura. Bueno, les quiero explicar acá un poquito de pronto cómo pueden hacer la costura, ¿sí? Entonces, digamos, bueno, yo ya la tengo, ya llevo acá bastante avanzada. Empiezo en la parte de abajo, ¿sí? Como acá tengo 2 telitas, porque está la unión de la falda y la blusa, entonces es como que hago una puntada que coja un pedacito de tela de la de abajo y luego meto la aguja para coger acá como tal la que se introduzca en la blusa, ¿sí? Una arriba, una abajo, ¿sí? Ahí, y ella se mete entre la costura de la blusa y sale por toda la lineecita de la doblez de la tela, ¿sí? Va quedando algo así. ¿Listo? Bueno, listo. Así quedó entonces la costura, ¿sí? La hice a mano totalmente y por el derecho no se nota absolutamente nada, que era lo que yo no quería. Solo quiero que se vea acá la línea de unión, pero no quería que se viera un pise por acá, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer el canal y acá, miren, acá me quedó abierto, ¿sí? Entonces voy a coser a 1,5 centímetros, de aquí hacia arriba voy a coser a 1,5 centímetros por toda la blusa. Vamos a empezar a coser y entonces vamos a ubicar nuestra aguja a 1,5 centímetros de la unión de costura hacia la blusa. Allí entonces colocamos ya nuestra agujita y con la ayuda de una tiza o un jabón, en este caso yo tengo acá un jabón, voy a medir desde la unión de costura hacia arriba, voy a hacer unas pequeñas marquitas guías con mi metrico, mido y con el jaboncito marco para que la costura me quede totalmente recta y así lo hago hasta llegar al otro lado. Y ahora sí vamos a coser, entonces hacemos retroceso para iniciar y vamos cosiendo a 1,5 centímetros de costura hasta llegar de un extremo hasta el otro extremo y que nos quede formado nuestro canal. A través de ese canal entonces voy a pasar otra tirita de las que hice para que ella recoja todo el vestido y como el vestido queda en el corte imperio, pues quede del tamaño que lo necesito. Le coloqué un ganchito a la punta del cordón, igual que como hice con las tiras, y lo voy a pasar de un extremo al otro. Acá toca de a poquito, con mucha paciencia, y más que en mi caso lo cosí a mano, puede intentar salirse el ganchito por las costuras. Entonces toca acá con mucha paciencia hasta llegar al otro lado. Entonces fijan la última gola, esa gola ya la pueden tener unida por costados y fruncida. Le hacen el dobladillo y listo, nos queda nuestro vestido. Y así quedó este lindo vestido con un escote profundo, pero que es muy delicado. Cuéntenme ustedes en qué ocasión lo usarían. Espero que lo hagan, que lo disfruten. Besitos, Dios los bendiga. Chao, chao.